Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, versículos 1 al 8. El pasaje para meditar esta mañana es Hechos 8, 1 al 8. Que me lo encuentro en mi Biblia. Dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Vamos a orar para pedir la guía del Señor. Señor, guárdanos, guíanos, pon gozo en nuestros corazones, abre nuestras mentes, así como hiciste en estas personas que estaban en Samaria. Ayúdanos a entender, para conocerte, para que haya alegría y obediencia y que tu palabra sea predicada con nuestras obras. En Cristo Jesús te pedimos, Señor. Amén. Muy bien. La historia que leímos, el comienzo de Hechos 8, es una historia un poco agridulce. Hay tonos de tristeza muy profunda por la muerte de Esteban, este diácono que servía al Señor y que fue apedreado por defender su fe en Cristo. Pero luego vemos que hay gozo por la predicación del evangelio. A pesar de la aflicción, a pesar del sufrimiento, y vemos que a lo último el resultado de todo es gozo, acaba en gozo. Aprendemos que la iglesia de Cristo fue perseguida muy intensamente después de que Esteban murió, y que Saulo de Tarso los perseguía, era el que lideraba esa persecución. La persecución fue tan dura que obligó a muchos discípulos a abandonar la ciudad. De otro modo, hubiesen acabado en prisión o quizá también los hubieran matado como a Esteban. Imagínense lo que es escuchar que alguien toca tu puerta, que golpea la puerta y abres, y en cuanto abres te agarran por la fuerza y te llevan y vas a la cárcel. Sin tener la oportunidad siquiera de defenderte, porque quien lo está haciendo tiene autoridad legal, es legítimo que lo haga. Imagínense la angustia y el temor, ¿no?, de vivir con esto, de vivir con el temor de ser acusado y que alguien pueda entrar a tu casa por la fuerza, así nada más. Era tal para ellos la persecución, el sufrimiento y la aflicción, que decidieron dejar su trabajo, su familia, sus posesiones, para buscar un lugar donde pudieran estar tranquilos, donde pudieran tener descanso. Así que comenzaron a huir de Jerusalén, comenzaron a huir de la ciudad. Así de grave era la situación. No es algo que uno haga fácilmente, no es una decisión que uno tome fácilmente, dejar su hogar. Un refugiado de la nación siria, es una nación que ahorita está en conflicto, sufren mucho, escribió una carta en la que dijo estas palabras: dejé Siria con mi familia 4 años antes de que iniciara la revolución. Nadie se quería ir, pero ¿qué hacíamos contra los tanques? ¿Qué podemos hacer cuando la muerte está cayendo del cielo? Fueron sus palabras. ¿Somos capaces de entender la magnitud de algo así? ¿Qué sucederá en la mente y en el corazón de una persona que se vio obligada a dejar el hogar al que ama?
para no sufrir más violencia y muerte. Ninguno de nosotros ha sido expuesto, creo yo, a esta forma tan particular e intensa de caos. Ninguno de nosotros quizás se ha visto en esa situación tan específica de tener que dejar su hogar por miedo a amenazas o a muerte o a prisión. Pero seguramente hemos tenido otras experiencias dolorosas y difíciles en nuestras vidas. Experiencias en las que nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? Si Él es bueno y Él está en control de lo que está pasando en mi vida, ¿por qué me está ocurriendo esto? No todas las experiencias difíciles nos llevan a este punto. Y no todo el tiempo nos cuestionamos de esta manera. Pero sí tomamos una decisión importante cada vez que reaccionamos a algo que nos resulta desagradable o confuso en nuestro día. Y esa decisión demuestra lo que creemos acerca de Dios. Lo que hacemos, cómo reaccionamos cuando enfrentamos una situación inesperada que no podemos entender, que nos desconcierta y nos hace sentir fuera de control, y que a primera vista no encaja con el carácter de Dios, revela quiénes somos. Nuestra respuesta ante esas situaciones revela lo que hay dentro de nosotros y tiene un impacto muy profundo en nuestra relación con Dios. Tenemos planes, deseos, sueños, queremos cosas, perseguimos cosas buenas en la vida. Muchas veces esos deseos y esos sueños son conformes a la voluntad de Dios. Y sin embargo, mientras estamos trabajando y esforzándonos y echándole ganas para cumplir esos sueños o alcanzar esos planes, suceden muchas cosas que no podemos entender y que nos llevan por caminos que nosotros jamás hubiésemos decidido recorrer o jamás habríamos pensado tomar. ¿Qué está pasando en nuestras vidas cuando suceden cosas que a veces son muy sencillas, pero nos afectan tanto y generan emociones negativas e intensas en nosotros? ¿Cuál es la forma en que normalmente reaccionas tú a las situaciones indeseadas y a veces inesperadas de la vida? Cuando tu jefe, por ejemplo, te llama para pedirte algo que no quieres hacer o que sabes que está mal, o cuando algún compañero de negocios te está pidiendo que lo acompañes en algo que sabes que no está bien. Cuando un niño tuyo, cuando tu hijo tuvo un accidente y tienes que salir corriendo al hospital. O cuando tu carro se descompuso en el momento que más lo necesitas. Cuando ya vas tarde y necesitas llegar ya. O cuando tu esposo o tu esposa te pide algo o te dice algo con lo que no estás de acuerdo y esas palabras te hacen sentir mal. Esas son las cosas cotidianas de nuestra vida, pero a veces sí nos ocurren cosas fuertes también, cosas como las que les estaban pasando a los discípulos en Jerusalén, como esa persecución. ¿Dirías que respondes con madurez cuando te pasa algo así? ¿Con paciencia o con calma siempre que es necesario? ¿Dirías que tus reacciones demuestran que crees que Dios es bueno y que tiene el control de lo que está pasando en ese momento? ¿O se parecen más a las de alguien que duda de lo que Dios está haciendo? De que lo que Dios está haciendo tiene sentido y que Él es bueno. Que no hay por qué temer, que no hay necesidad de tomar el control o sentir ira o escapar de la realidad, pensando en cosas que no existen. ¿Cómo describirías tus acciones en un momento así? ¿A qué se parecen más? Si somos conscientes y honestos, cada vez que nos enojamos porque las cosas no salieron como nosotros habíamos planeado, o que nos entristecemos y no queremos saber más de algo, es porque estamos dejando de creer en la bondad de Dios, en su sabiduría, en su buena voluntad y disposición para con nosotros.
Solo podemos confiar en nosotros, porque si estas cosas pasan, entonces Él no es confiable. Cuando nos enojamos porque algo desagradable nos sorprende, no nos estamos enojando contra la vida o contra las circunstancias solamente. En realidad nos estamos enojando contra Dios. No nos estamos enojando con la persona que causó eso o con la situación que propició esa adversidad. Sí, nosotros vivimos nuestras vidas y por lo tanto somos los protagonistas de ellas. Y lo que hacemos cuenta, por supuesto. Pero nosotros no escribimos el guión de la obra. Y no controlamos tampoco nuestro destino, aunque nos gusta creer que sí. Ahora, la ira es solo una de las respuestas o de las maneras en las que podemos reaccionar ante el caos o ante la confusión de la vida, cuando algo se sale de nuestro control. Otras veces preferimos no saber más. Lo único que entendemos claramente es que ya hemos tenido suficiente de ese asunto que nos causa tanta angustia o que nos enfurece tanto. Ya estamos hasta el gorro, así que mejor no queremos saber más. Como le pasó al profeta Jonás, que estaba tan enojado y tan desilusionado con Dios porque lo había mandado a predicar a un pueblo que Jonás no quería que fuera salvo, que prefirió echarse a dormir en medio de una tormenta en el mar, en medio de un barco. Entonces decimos en nuestras mentes o en nuestros corazones: ¿sabes qué, Dios? Haz lo que quieras. Ya tuve suficiente de esto. Que pase lo que pasa, lo que tenga que pasar. Total, me da igual. Y nos volvemos negligentes. O decimos: ya, no queremos saber más. ¿Les ha pasado esto? No hay nada que podamos controlar en nuestras vidas. Es la realidad. Solo podemos elegir cómo reaccionamos a lo que sucede. Nuestra fe y el grado de cercanía que tenemos para con Dios determina esas reacciones otra vez y revela quiénes somos. Y nuestro deber, pero también nuestra única oportunidad para ser salvos y felices es confiar en Él y hacer lo que nos pide en medio de esa situación. Y esto nos fuerza a hacer la siguiente pregunta. Si Dios de verdad es bueno y si de verdad he de confiar en Él para entregarle el control de mi vida, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay tantas cosas mal en el mundo? Si verdaderamente lo estoy intentando, le estoy echando ganas, estoy haciendo lo mejor que puedo para ser una buena persona, para hacer las cosas bien, ¿por qué hay tantas cosas en mi vida que salen mal? En mi trabajo, en mi matrimonio, con mi familia, con mis amigos, incluso conmigo mismo. ¿Por qué si Dios es el guionista de mi vida, a veces hay tanto caos y confusión y aflicción en la historia que Él escribió? ¿Por qué a veces es tan difícil tener descanso y encontrar paz? Para responder a esa pregunta, para intentar responderla, necesitamos ver un panorama más amplio. Necesitamos ver la obra completa y no solo nuestro personaje. Necesitamos leer el guión completo y no solo nuestra parte. ¿Qué estaba pasando en Judea cuando comenzó la persecución? Y los cristianos, excepto los apóstoles, tuvieron que abandonar Jerusalén para refugiarse en otras ciudades. ¿Por qué pasaron esas cosas? ¿Por qué la muerte de Esteban? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta cárcel? Algún tiempo atrás de estos hechos, cuando Cristo subió al cielo después de haber resucitado, le dijo a sus discípulos estas palabras, las leímos.
No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, les dijo, que solo son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya les había dicho a sus discípulos el camino a seguir. Primero debían predicar en Jerusalén, luego tenían que pasar a otras ciudades de Judea y luego tenían que ir a Samaria. Y al final, hasta el último rincón del mundo debían llegar. Esa era la misión, estaba clara. Estaba clara la instrucción, cómo debían proceder. Pero hasta entonces nadie había dado el siguiente paso. Todos los esfuerzos estaban concentrados en la ciudad de Jerusalén. No sabemos si antes de que mataran a Esteban y sucediera esta persecución, la iglesia ya tenía algún plan en marcha para ir a predicar fuera de Jerusalén. Tampoco sabemos si la iglesia aún no se sentía preparada, no se sentía lista y se estaba enfocando en fortalecerse como grupo y en entrenar líderes para que pudieran ir a predicar y a plantar otras iglesias fuera. No sabemos. ¿Quién sabe por qué razón ellos no habían salido a compartir el evangelio fuera de Jerusalén, que era el siguiente paso de la misión que Cristo les dio? Pero hay algo interesante que quiero que notemos, que quiero mencionar. Antes del juicio y la muerte de Esteban, también los apóstoles fueron acusados por el consejo judío, porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Y cuando estaban en la corte, el jefe, el líder de la corte, les dijo estas palabras: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús? Ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Otra vez, hablando de Jesús. Ahora han llenado Jerusalén de su doctrina, fue lo que le respondió su acusador, el jefe del Estado judío. Jerusalén ya estaba llena. Los mismos gobernantes se daban cuenta de que la doctrina de Cristo abundaba en la ciudad. Y de repente, de una manera completamente inesperada, muy caótica y dolorosa, todos se vieron obligados a salir de la ciudad y comenzaron a predicar en Judea. Y Felipe, otro de los diáconos de la iglesia, llegó hasta Samaria. Otra vez, todos nosotros tenemos planes y deseos y sueños y cosas que queremos hacer. Y muchas veces son conformes a la palabra de Dios. Pero con frecuencia necesitamos que Él nos empuje para hacer lo que nos está pidiendo que hagamos. Y nos presione para que realmente obedezcamos y cumplamos su voluntad. Todos deseamos ser buenos esposos, ser buenos padres, buenos hijos. Todos deseamos proveer para nuestras familias, predicar el evangelio, ser un buen ejemplo. Pero más frecuentemente de lo que deseamos, somos negligentes también en esas tareas. Y Cristo tiene que entrar en nuestras vidas de una manera que nos causa angustia, para que podamos entender que hemos de cumplir su voluntad a su manera y no a la nuestra. Él nos saca del camino que nosotros pensamos que es el mejor y nos pone a transitar otra vez sendas que nosotros jamás hubiésemos pensado o decidido tomar si hubiera sido por nosotros. Eso no es agradable, por supuesto. No nos gusta que Dios se meta con nuestros planes, con las cosas que nos importan. Pero la agenda que reina no es la de nosotros, es la de Él. Nosotros no somos los guionistas, solo somos los actores.
de ese guión. Recuérdenme cómo iniciamos la plantación de esta iglesia. Había una buena visión, la visión de que era necesario plantar más iglesias, y había estado ahí por años, pero nada había pasado, no había pasado de un deseo, de un sueño. Luego comenzamos a hacer planes, explorar estrategias de cómo podría hacer realidad, qué era necesario, qué había que hacer. Estábamos planeando cosas, ¿no? Y decíamos, no, pues a lo mejor al cabo de 2 años, de 1 o 2 años o más tiempo, vamos a poder comenzar a plantar una iglesia nueva. Y de repente surgen conflictos. Las diferencias en cuanto a nuestras convicciones hacen imposible que podamos recibir el apoyo de la congregación a la que pertenecíamos, y de la manera menos esperada, de la forma que no queríamos, lo que a nuestros ojos no era lo mejor, batallando y sufriéndole, comenzamos. Y aquí estamos, intentando ser fieles al Señor y a su palabra. ¿Pueden ver? ¿Podemos ver? Con frecuencia olvidamos el panorama completo. Olvidamos que nuestras vistas son muy cortas y no alcanzamos a ver toda la obra de Dios. Muchas veces estamos ensimismados en lo que queremos y que creemos que es más importante y mejor, y no vemos lo que Dios está haciendo, la maravilla de su obra, lo maravilloso que es el guión que Él escribió. Esos somos nosotros. Y ahora que lo sabemos, ¿qué hacemos? Hay algunas cosas que podemos intentar poner en práctica. Una de ellas es hacer un esfuerzo consciente por recordar lo que acabo de decir. Que vivimos la historia de Dios, es su obra y no la nuestra. En ese momento en el que el descontrol y la confusión nos asaltan y nos sentimos amenazados, angustiados o sentimos dolor, debemos elegir entre enojarnos con la vida, o más bien dicho, enojarnos con Dios, o aguantar y confiar en Él. Y vamos a tener más oportunidad de tener éxito si podemos recordar que Él está en control y que es bueno. Si podemos creer eso. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué suceden estas cosas que nos causan angustia? ¿Por qué Dios hace esto? Dios trae estas cosas a nuestra vida, estos caos, estas confusiones, porque le importamos. Le importamos mucho al que hizo el universo, al creador de todas las cosas. Tanto así que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que podamos soportar las aflicciones y tengamos esperanza de que Él está ahí y de que somos importantes y que Él nos va a salvar si confiamos y creemos en Él. Él crea el caos en nuestras vidas para que aprendamos a conocerle en medio de la oscuridad y de la confusión y del dolor, para que aprendamos que no tenemos el control y que solo Él lo tiene, y que dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas en vano, desgastándonos sin lograr nada. ¿Cuántas veces les ha ocurrido? ¿Cuántas veces les ha ocurrido que se empeñan y al final no pasa nada? Solamente con Él, solamente recordando que Él está ahí, podemos realmente tener esperanza y tener victoria. Hay otra cosa que podemos hacer también, que no quiero dejar de mencionar, es
no debemos esperar a que Dios traiga cosas demasiado difíciles a nuestra vida para acudir a Él. Tenemos la tendencia a ser descuidados y negligentes cuando sentimos que las cosas van bien o cuando las cosas que pasan no son tan duras. Pero cuando pasa algo que evidentemente está fuera de nuestro control, lo primero que hacemos es ponernos en nuestras rodillas y orar. Cuando pasa algo así tan intenso que luego te das cuenta, ¿qué voy a hacer? Lo primero que hacemos es ponernos en nuestras rodillas y clamar al Señor. Y está bien, es lo que debemos hacer. Pero la invitación que les hago es que no esperemos a que pasen esas cosas para tener esa actitud. Si la ira o la desilusión en ese momento te nublan y te dejas llevar por la indiferencia, es decir, pues total, hombre, que pase lo que sea, cabos, va a estar bien. O total, ya estoy hasta el tope de esto. Ya no me importa. Ten en cuenta que Dios va a ir por ti a donde estés. Y te va a traer de vuelta a Él de la manera que sea necesaria. Incluso si tiene que mandar un pez a que te trague y te vomite 3 días después, lo va a hacer. Porque lo hizo con Jonás. Entonces, la invitación es a que no esperemos a que eso ocurra. Dios ya hizo lo necesario. Dios ya envió a Cristo, que estuvo en la tumba 3 días, para que nos arrepintamos. Así que esa es la manera en la que acabo mi mensaje, tratando de llamarnos al arrepentimiento, combinándolo con un poco de esperanza. Arrepiéntete ahora que tienes tiempo, que puedes escuchar la palabra de Dios, porque después ya no va a haber tiempo. Y si no obedeces, entonces acabarás en el lago de fuego. No hay más. En cambio, si obedeces, vas a tener gozo, como las personas que escucharon el Evangelio por la predicación de estos que tuvieron que huir de Jerusalén y que recibieron dones del Señor, sanidades, alegría, porque escucharon su palabra, porque esperaban la promesa y tuvieron gozo. Así que creamos en el Señor para que tengamos esperanza y podamos soportar el día malo. Oremos. Señor, bendícenos, ayúdanos a ver que tú estás en la oscuridad, que podemos hallarte en el caos, en esas cosas que no creemos en nuestras vidas, que nos enojan y que nos hacen renegar de ti. Perdónanos nuestra incredulidad, ayúdanos a recordar que siempre tú estás detrás de todo y que si nos rebelamos y nos enojamos es contra ti. Ayúdanos a ser conscientes y acudir a ti antes de que las cosas malas nos acontezcan. Ayúdanos a creer. Bendícenos durante la semana. Bendice a los que estamos aquí. En Cristo te rogamos, Señor. Amén.